Capítulo 11. Mira, gringo, con la gente que tenemos acá en la CGT de los argentinos no podemos hacer la unidad. Vos los conocés mejor que yo. Son unos mafiosos. Fíjate, este Capdevila de la construcción es un ciruja. Correa, el de la madera, no sirve ni pa' bosta. Luján, el del vidrio, es lo menos transparente que hay. Setembrino es un filtro de la burocracia. Juan Setembrino, de Telefónicos, era el secretario general de la Regional Córdoba de la CGT de los argentinos, y el gringo Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, era su adjunto. Felipe Alberti era el dirigente de Luz y Fuerza que se encargaba de las relaciones con los demás sindicatos de la CGT de los argentinos. Tosco lo conocía, lo suficiente como para saber que iba a defender las posiciones combativas a ultranza, pero que, a la hora de las decisiones, aceptaría la disciplina sindical. Era el 15 de mayo de 1969 y el clima en Córdoba estaba caldeado. Al día siguiente iba a haber paro general. Felipe, acordate que lo fundamental es mantener la unidad. Pero así vamos a ir a la cola, esto se va a ir toda la mierda. Si querés unidad, andá y hacela vos. Lo que ellos quieren es que los mandemos a la puta que los parió y así se quedan ellos con la regional. No les podemos hacer el juego. En el gremio, Alberti era el secretario de Turismo y acababa de llegar de Jujuy, donde se había ido a contratar hoteles para las vacaciones de los afiliados. Cuando la situación empezó a complicarse, Tosco lo llamó urgente. El 15 la ciudad ya estaba convulsionada. Metalúrgicos y mecánicos habían cumplido una huelga y el gremio de transporte se había plegado a la medida. En realidad, los choferes ya llevaban 10 días de paro por un conflicto con los dueños de los colectivos. La huelga había sido convocada el día anterior, el 14. Los mecánicos habían hecho un paro con asamblea en el Córdoba Sport Club. Dirk Klosterman, secretario nacional del gremio, que proponía negociar, fue abuchado por sus compañeros y no pudo seguir hablando. Poco después, la policía llegó al estadio cerrado y empezó a tirar gases por las claraboyas. Cuando los mecánicos salieron tosiendo y llorando, los apalearon y les tiraron encima los caballos y los perros. En esos años, Smata había crecido mucho en Córdoba por la erradicación de las automotrices que se sumaban a las viejas industrias Kaiser Argentina, Fiat Concord y Materfer Renault, Thomson Ramco, grandes motores diésel y Lasa Transax. Eran fábricas de miles de obreros y otros miles trabajaban en los talleres autopartistas. Los tres gremios que protagonizaron la huelga del 15 formaban parte de la CGT colaboracionista de Azopardo. La UTA estaba liderada por Atilio López y Esmata por Elpidio Torres. Los dos eran peronistas combativos. La UOM, en cambio, tenía al frente a Alejo Simó, que estaba muy cerca del Lobo Bandor e integraba un consejo económico-social convocado por el gobernador Carlos Caballero. En la CGT de los argentinos había muchos gremios más chicos, mientras que en el plano nacional la mayoría de los gremios estaban en la CGT de Azopardo, en Córdoba. La proporción era inversa. 41 gremios se alineaban con Setembrino y Tosco y 20 con los bandoristas. En ese entonces, Córdoba tenía alrededor de 150.000 obreros sindicalizados. Más allá de las posturas duras o blandas de sus dirigentes, obreros mecánicos y metalúrgicos eran afectados por los recortes del gobierno. Un decreto nacional quería eliminar el sábado inglés, lo que implicaba un recorte del 10% en los salarios. Los industriales cordobeses se habían quejado a Onganía y a Krieger Bacena de que su provincia tenía costos laborales muy altos, igual que en otras provincias regía una ley llamada del sábado inglés, por la cual todas las horas trabajadas el sábado después de la 1 del mediodía tenían que pagarse doble, como extras. El decreto de Onganía debía entrar en vigencia en junio y además, en sus considerandos afirmaba que las leyes provinciales del sábado inglés eran anticonstitucionales. El decreto no decía nada sobre la constitucionalidad de los decretos ley. Los empresarios también pedían, para reducir costos laborales, que se anularan las llamadas quitas zonales, un plus que cobraban los trabajadores de fábricas ubicadas en zonas periféricas. Ya era de noche. Tosco, Alberti y otros 3 compañeros salieron del edificio cuadrado y moderno de su sindicato en la calle de Anfunes y encararon para la sede de la CGT de los argentinos, una casa tipo colonial en la calle Vélez Sarsfield. No había colectivos, los negocios estaban cerrados y no se veía un alma. Lo único que se movía eran los patrulleros que rondaban por las ventanas con las ventanas bajas y las pistolas lanzagases asomando, y los guardias de infantería apostados en las esquinas. Cuando pasaron por la avenida Colón,
Tosco y Alberti vieron maderas y gomas quemadas, humeando todavía, y les picaron la nariz y los ojos. Eran los restos de las refriegas del día. Apuraron el paso. Esto no lo para nadie, dijo Felipe Alberti, y nadie supo si era una información o una promesa. Cuando llegaron a la CGT se encontraron con la agitación que faltaba en los demás lugares. En la puerta había grupos que repartían paquetes con volantes que decían 16 de mayo, paro general en Córdoba. Los dirigentes intercambiaban novedades y se iban dando ánimo como si estuvieran en el vestuario ajustándose los botines para jugar el clásico entre Talleres y Belgrano. Atilio López, un morocho reluciente que no escondía su panza de colectivero, se lo tomaba bastante en joda. Yo no sé si es bueno o malo. Al paro de mañana llamamos las 12 GTs. Decime, gringo, ¿no nos estaremos burocratizando nosotros en vez de que ellos se estén volviendo combativos? Horas antes, la delegación a Sopardo de la CGT cordobesa se había plegado a la huelga. Alguien decía que el gobernador Caballero estaba por firmar un decreto de aumento salarial para los policías y que se había dispuesto al acuartelamiento de las tropas. El viernes 16 nadie fue a trabajar en Córdoba. El sábado 17 Caballero firmó el decreto de aumento de los sueldos policiales. Alberti estaba en su casa del barrio Clínicas, donde vivía con su mujer, sus 3 hijos y los estudiantes universitarios que alquilaban las piezas del fondo. Así completaba el sueldo correspondiente a la discreta categoría 6 que tenía en la empresa provincial de energía. En el televisor Caballero lucía sonriente y engominado frente a los micrófonos. La semana próxima me reuniré con el presidente de la Nación y le entregaré un proyecto de rectificación del presupuesto vigente para la provincia, lo cual incluye, lógicamente, una mejora sensible de los ingresos de los hombres que velan por la seguridad de Córdoba. Mayo de 1969. En esos días había llegado a Buenos Aires David Ben Gurión. Ya retirado de la política activa, a los 82 años vivía en un kibutz del desierto de Negev, pastoreando ovejas patagónicas. Ben Gurión era el legendario organizador de la Hanaga, Defensa, en hebreo, una organización paramilitar que se formó en los años 20 entre los emigrados sionistas europeos en Palestina para defender los asentamientos judíos en la región. La Hagana tuvo gran importancia en la lucha contra los palestinos y terminó siendo el núcleo original del ejército israelí. En 1948, tras el establecimiento del Estado de Israel, Ben Gurión fue su primer jefe de gobierno. En su viaje, el viejo político y guerrillero buscaba acrecentar el apoyo de la comunidad judía argentina a la lucha de Israel contra los guerrilleros palestinos de Al-Fatah. En declaraciones a la prensa, Ben Gurión dijo que el gobierno israelí está dispuesto a dialogar con los árabes, pero son ellos, aparentemente, quienes no pueden dialogar debido a sus diferencias internas, y que creía necesario distinguir en cuanto a legitimidad se refiere entre los comandos y guerrillas judías que hicieron posibles la creación de Israel y nuestros oponentes que quieren destruirnos. Para descalificarlos enfatizó: los judíos no operamos contra mujeres y niños. Los palestinos, mientras tanto, habían decidido centralizar su acción político-militar. En febrero habían creado la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que quedó bajo el mando de Yasser Arafat, hasta entonces jefe de Al-Fatah, una de las organizaciones integrantes de la OLP. Arafat, un ingeniero nacido en Jerusalén en 1929, era considerado un duro por los observadores occidentales. El otro personaje que recorría Latinoamérica en esos días era el gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, acompañado por su esposa, Happy, y por 20 asesores. Habían encarado una misión de estudio ordenada por el presidente Richard Nixon para confirmar la adhesión de los gobiernos latinoamericanos a los Estados Unidos. La gira empezó en Guatemala y siguió por El Salvador y Honduras. En cada país el gobernador fue recibido por manifestaciones hostiles y tremendas medidas de seguridad. Su nombre era demasiado fuerte. Al llegar a San José de Costa Rica, el 17 de mayo, la ciudad estaba bajo control policial para evitar desbordes. Sin embargo, los costarricenses también cercaron el aeropuerto y el Palacio de Gobierno para rechazar al viajero. Poco después, a mediados de junio, Rockefeller fue enviado a realizar la misma gira por los países de Sudamérica. La primera escala era Bogotá, la última sería Buenos Aires. Miguel Molfino todavía se preguntaba si había hecho bien en no irse a Bolivia,
cuando empezaron las protestas por el cierre inminente del comedor universitario de Resistencia. El negro amarilla, que no solía hablar mucho, estaba hecho una furia. Es una puta excusa. Lo que pasa es que la gente anda alzada y en el comedor nos juntamos los de todas las carreras. Ahí las asambleas son compartidas entre todos, entonces los del Consejo Superior le hacen el juego a Onganía con el tema del ajuste del presupuesto. El conflicto cruzaba el Paraná de ida y vuelta. En Corrientes las cosas tenían el mismo color. Casi todos los días los estudiantes armaban marchas y manifestaciones, hasta el 15 de mayo cuando la policía se decidió a reprimir en serio. La policía cargó a sable, desenvainado y disparando las pistolas 45 y bombas lacrimógenas, contaba al día siguiente el diario El Norte de Resistencia, destrozando el brazo a un estudiante y la cabeza a otro, y rematando todo ello con el ametrallamiento a mansalva, disparando las PAM al bulto, manejadas por criminales vestidos de civil, pero que no pertenecen al AMPA, sino a la oficialidad de la policía correntina. El estudiante del tiro en la cabeza murió a las pocas horas. Se llamaba Juan José Cabral y tenía 21 años. Su muerte provocó más marchas y manifestaciones en todo el país. En resistencia, los universitarios que ya habían tomado el comedor empezaron a extender el conflicto. El cura Curbeli, que era del mismo grupo de Rubén Drí, habló al obispado de Resistencia y le concedieron la catedral para hacer las asambleas. Vamos, Miguel, ahí tenemos apoyo y la cana no puede entrar. Estamos montando una olla popular. Los universitarios hablaban del comedor y los pobladores de las villas Itatí y General San Martín insistían con sus reclamos por las chapas de zinc y las cloacas que siempre les prometía el gobierno, y todos se juntaban y en los gritos contra la dictadura de Onganía. El lunes 19 los secundarios tomaron la mayoría de los colegios. En el Normal, el rector no tuvo mejor idea que llamar a la policía, que entró con gases y palos y empeoró las cosas. Ese día, los del McLean, que eran bastante vagos, llegaron todos 15 minutos antes. Hasta los tacuaras se sumaban. Miguel, les vamos a tomar el colegio, ¿no? Molfino sabía que el petizo Oscar era un tipo de acción y no se iba a quedar atrás. Seguro. Pero primero hagamos una asamblea en la puerta para que todos estén seguros de lo que hacen. Dale, metele. Al rato, con el colegio tomado, se enteraron que en otros colegios los del PC proponían hacer una asamblea de todos los secundarios en la catedral. Oscar tenía confianza con Miguel. Mirá, ¿quién entiende estos bolches? En vez de ir al frente, se esconden en la iglesia. Dejá de joder, ¿de qué partido era Cabral?, preguntó Miguel. ¿Qué sé yo? Vamos, pero que los bolches no se pongan al frente. Como Miguel no estaba en ninguna tendencia y tenía amigos en todas partes, los estudiantes secundarios que llenaban las 3 naves de la catedral lo eligieron delegado general de una comisión de lucha en la que había de todo. Los 4 de la comisión subieron hasta cerca del altar y propusieron mantenerse en estado de asamblea, con los colegios tomados, en repudio a la represión y en solidaridad con los universitarios. Armaron piquetes de huelga con los del Normal, los del McLean, las chicas del Itatí, los del Don Bosco, que también era católico, se plegaron. Todos los colegios de la ciudad estaban nombrando sus propias comisiones. La policía no se metió en la catedral, pero empezó a actuar casa por casa y se llevó a cantidad de secundarios y universitarios. Molfino había zafado de casualidad. El petizo Oscar fue el primero en ofrecerle ayuda. Yo tengo donde guardarte. Miguel fue hasta la fundación donde trabajaba la madre, vio que todo estaba tranquilo y le explicó lo que pasaba. Noemí no pudo evitar las lágrimas, pero tenía un gran sentido de realidad y aceptó que su hijo tenía que esconderse. Es una cosa pasajera, mamá, no te preocupes. Al rato, su compañero Tacuara lo llevó a dormir a la casa de un viejo ferroviario peronista que le dio un catre y algunos consejos de cómo moverse sin llamar la atención. Al otro día, para ir a la catedral, Miguel se disfrazó un poco y entró rodeado de gente. La asamblea bautizó a la comisión como Junta Coordinadora de Estudiantes Secundarios y decidió extender el conflicto a los colegios del interior de la provincia. Con algunos fondos que recolectaron en las escuelas contrataron una estanciera medio enclenque que solía trabajar de taxiflet. 2 días después, una comisión salió para el Zapallar, un pueblo chico a unos 200 kilómetros al oeste de Resistencia. Fueron 6, de varias tendencias y colegios. El camino era un compendio de todos los pozos. Después de varias horas llegaron a un lugar muy silencioso en el que solo se veían chicos descalzos, algún cebú y unos pocos zapallos que asomaban en los surcos de una tierra muy cuarteada y gris.
Las casas no tenían revoque, ni luz, ni sanitarios. Los secundarios entraron al almacén y pidieron agua. Detrás del mostrador de madera había un banderín de Chaco Forever y un almanaque con la foto de Tránsito Cocomarola, prócer del chamamé. El almacenero y los 2 o 3 parroquianos se dieron cuenta que no eran viajantes de comercio ni mormones en gira evangélica. ¿Qué los trae por acá, muchachos? Somos de la Comisión de Lucha de los Estudiantes Secundarios. El silencio fue duro. Cuando estaban explicando que su propósito era organizar una huelga por la puerta, con la gorra en la mano, secándose el sudor, entró la autoridad. Soy el comisario Fagundes. ¿Quién está a cargo? Yo, dijo Miguel, pero no quiso decir su apellido, porque sabía que estaba en la lista de los buscados en Resistencia. Bueno, venga, che. No, si va él, vamos todos. ¿Qué los trae por Zapallar, muchachos? Le hablaron del estudiante Cabral, del conflicto universitario, y le dijeron que querían hablar con los secundarios del pueblo. Queremos hacer un acto, le dijo Miguel para ir al grano. Quieren hacer un acto. Hagan el acto, pero no me hagan quilombo, porque si me hacen quilombo, van a tener quilombo conmigo, ¿está? Los estudiantes se presentaron a los curas del colegio de Zapallar y cuando sonó el timbre del recreo los alumnos salieron formados como si fuera el 25 de mayo. Miguel subió y empezó a hablar al medio centenar de estudiantes con un tono muy solemne, que no se parecía nada al fervor de las asambleas. Es un duelo por una muerte injusta, que podría ser la de cualquiera de ustedes el día que vayan a estudiar a Resistencia o a Corrientes. Uno de los pibes levantó la mano y miró al director, quien le concedió la palabra. Bueno, nosotros ya escuchamos por la radio lo que está pasando y nos pareció que la huelga estaba bien. Otros asentían con la cabeza. Miguel vio que atrás del enrejado estaba el comisario, atento y complacido por el orden de todo. ¿Cuántos días de clases van a perder?, preguntó uno de los curas. La verdad, no lo sabemos. Está bien, lo que es justo, y Dios velará por nosotros. En pocos minutos la decisión estaba tomada. Era hora de seguir y Miguel cayó en la cuenta que ese comisario que asentía con la cabeza tenía unas horas para avisar a la policía de Resistencia que un rubión, gordito, de anteojos, y otros 5 muchachos recorrían la provincia en una camioneta soliviantando a la gente. Y encima estaba la orden de captura. Antes de subirse a la estanciera, acordaron una pequeña estratagema por si las moscas. Chofer, vea, nosotros nos vamos a bajar unos kilómetros antes de llegar a la entrada de la ciudad, porque nos vamos a quedar con unas guainas que nos invitaron a tomar un par de mates. Ayer, en Corrientes, en las protestas por la privatización del comedor mataron a un estudiante, Juan José Cabral, y en Resistencia también reprimieron. Acá hemos charlado con los changos de las otras agrupaciones en Córdoba, que lo del Nordeste no lo vamos a dejar pasar. Hay varios cuerpos de delegados que están dispuestos a tomar las facultades. Nosotros tenemos que ponernos al frente, dijo Domingo, el gringo Mena. Esa mañana del sábado 17 de mayo el gringo estaba reunido con los integrantes del Movimiento de Acción Programática 7 de septiembre, de la Facultad de Medicina. Eran 8 o 10 y hacían sus reuniones en las aulas vacías del Hospital Escuela. Lo de 7 de septiembre era por el aniversario de la muerte de Pampillón. Lo de programático era más indescifrable. El MAP era la expresión estudiantil de la fracción El Combatiente del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esteban, el flaco Traful, el Pepe Polti, el petizo Ferreira. Alejandro Ferreira tenía el típico aspecto del muchacho contenido, casi tímido. Además, para lo que solían ser los militantes estudiantiles era prolijo. Usaba el pelo corto y una campera de gamuza marrón ajustada que le marcaba la espalda y le hacía sobresalir el cuello y la cabeza prominentes. No solía hablar mucho, pero esta vez sentía que la cosa se estaba poniendo a punto. Acá se está pasando rápidamente de lo reivindicativo a lo político y de lo político a la acción directa con participación de masas. Fíjense que de la lucha contra el recorte del presupuesto universitario que lleva a la privatización de los comedores universitarios se está pasando a un enfrentamiento directo con la dictadura. Pepe, un flaco con pinta de playboy, fue muy directo. Si esto sigue así, va a haber que guardar nafta y hacer clavos miguelitos a rolete, porque acá va a saltar todo, hermano. Hasta los radicales y los integralistas dan vueltas por el barrio juntando todo lo que pueden.
Casi todos andaban por los 20 años y se habían conocido el año anterior en los cuerpos de delegados de la carrera. Ya habían cursado las materias más importantes de primero y segundo: anatomía, anatomía patológica, histología, fisiología. Salvo el gringo, que tenía 22 y había dejado de estudiar porque se había metido a fondo en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. El barrio de casas bajas que rodeaba el baqueteado edificio del hospital era un conglomerado de pensiones y viviendas alquiladas a estudiantes que armaban sus grupos por provincias. La mayoría era del noroeste y de Cuyo. Cerca tenían la cancha de Belgrano y el resto era un gran descampado. Yendo para el lado del centro había un canal con las aguas del río Primero, la Cañada, que cortaba el paso. El barrio estaba conectado con el resto de la ciudad por una serie de puentes. El hospital le había dado su nombre a la zona, Barrio Clínicas. Los estudiantes hacían toda su vida allí. Tenían sus almacenes, sus fondas, los cafés y clubes, donde organizaban las peñas que mezclaban el vino con la ginebra, los cuartetazos con las canciones de la Guerra Civil Española. En el descampado se armaban los picados de fútbol y a veces, los domingos, iban a hinchar por la Celeste de Belgrano. En esos días de mayo, el Clínicas vivía una especie de asamblea permanente que empezaba en las aulas y seguía en las mateadas de las pensiones. En el aula el gringo Mena agarró una tiza y garabateó unos trazos sobre el pizarrón. El problema es que salimos del hospital, de las facultades, del comedor, y la cana se queda apostada a 4 o 5 cuadras del río y nunca pasamos de la cañada. 2 días antes, cuando las columnas estudiantiles quisieron cruzar los puentes para ir a la CGT, los enfrentamientos habían sido fuertes, pero solo pudieron pasar grupos aislados. El gringo seguía con su argumentación. Acá adentro, el control lo tienen los estudiantes, pero quedamos aislados y para darle fuerza a la unidad obrero-estudiantil tenemos que hacer confluir las movilizaciones. Al mediodía la radio trajo una noticia de Rosario. La policía había reprimido una concentración frente al comedor universitario. Un grupo de estudiantes trató de refugiarse en una galería comercial y ahí dentro, un oficial lescano le había volado la cabeza de un balazo a Alberto Ramón Bello, un estudiante de económicas de 22 años. Por la tarde el flaco Traful, que era el dirigente carismático del MAP, se reunió con los jetones de otras facultades. Willy Tamburini del PCR, Pancho Delgado del PC, Luis Weisman del integralismo, para intercambiar novedades. Todos están de acuerdo en llamar el lunes a una jornada de agitación y lucha que termine con una misa en la iglesia del Pilar, que la van a dar los curas del tercer mundo. Los del MAP pensaban que la convocatoria de la iglesia del Pilar podía ser una buena excusa para hacer fuerza y cruzar del otro lado de la cañada, pero el lunes la universidad amaneció cerrada. Volvieron a repetirse los mismos episodios: piedras y molotov contra gases y palos, actos relámpagos que no pasaban a mayores. Esa tarde miles de estudiantes del barrio Clínicas, en pequeños grupos, se fueron hacia el centro, participaron de la misa y mientras el cura tercermundista Milán Viscovich decía un sermón que alentaba la lucha, se corrió en voz baja la nueva cita, a las 7 en Colón al 300. En esa esquina habían matado casi 3 años antes al estudiante Santiago Pampillón. Sacerdotes, sindicalistas y estudiantes agarrados de los brazos armaron la primera línea y se encolumnaron por la avenida Olmos. Una vez más los esperaron con caballos, lanzagases y bastones. El cura Viscovich, un croata nacido en el límite entre Yugoslavia e Italia, sacó un pañuelo blanco y lo agitó frente a los policías. En el nombre de Dios, déjennos pasar. Pero las sirenas y las aceleradas en seco de los carriers taparon los gritos y estallaron las primeras granadas y otra vez las corridas, las piedras, los palazos. El martes 20 de mayo, Agustín Tosco estaba reunido con 2 de sus compañeros en un bar del barrio Clínicas. Uno de ellos había traído un volante firmado por peronistas revolucionarios, que decía que la política correcta en ese momento consistía en enseñar al pueblo a pelear y defenderse, y daba algunas lecciones. Normas de seguridad para la lucha callejera, la técnica de formar grupos chicos con un responsable nombrado por el grupo, cómo hacer 2 o 3 modelos de molotov y clavos miguelitos, la manera de romper vidrieras y producir incendios. ¿Y estos quiénes son? No sé, el volante me lo dio un compañero de la lista azul de Esmata. Deben ser algunos de estos que ahora se llaman la tendencia revolucionaria, los peronistas combativos, ¿no?
Estaban discutiendo cuando entraron 4 policías de la provincial. Un oficial lo encaró sin más preámbulos. ¿Usted es Agustín Tosco? Sí, va a tener que acompañarnos. Tosco miró a los costados, titubeó un momento y después pensó que era mejor no hacer nada raro. El oficial se dio cuenta y trató de tranquilizarlo. No se preocupe, es por averiguación de antecedentes. Era solo una intimidación. A la mañana siguiente lo dejaron en libertad y Tosco se fue derecho al edificio del sindicato. El clima estaba tenso y agitado y cualquier provocación podía prender la mecha. La tarde anterior, en una manifestación estudiantil, una granada de gas lacrimógeno le había explotado en la cara a Rosa Canelo, de 18 años, y tuvieron que sacarle un ojo. En la puerta de Luz y Fuerza había varios patrulleros estacionados, pero los militantes del sindicato entraban y salían con paquetes de volantes y carteles. En todas las oficinas había reuniones dedicadas a organizar las medidas de fuerza. Tosco entró a la sala de reuniones del consejo directivo y sus compañeros lo recibieron con abrazos. Pese a la situación, su jopo se mantenía muy prolijo. Hablé con Ongaro y me dijo que viene para acá el sábado. Yo ya le he dicho que nosotros vamos a hacer fuerza para que lo del 30 no sea un paro matero. Vamos a ver qué consenso hay con el resto de las regionales. En el consejo directivo, Alberti se cruzaban miradas de satisfacción con el Tano Tomás Di Tofino, con quien compartía la idea de presionar para que el paro nacional del viernes 30 de mayo fuera algo más que un fin de semana largo. Desde la fractura de la CGT en marzo de 1968 era la primera vez que los de Azopardo iban atrás de un plan lanzado por los de Paseo Colón. Alberti y Di Tofino proponían una táctica que les había dado buenos resultados en su sindicato. Empezar el paro con asamblea en los lugares de trabajo y de ahí marchar hasta las sedes sindicales. Mañana, en el plenario de las regionales, tenemos que tratar que salga una convocatoria a paro activo. El Pidio Torres está de acuerdo en empezar el paro del 29. Al día siguiente, en el edificio colonial de la calle Vélez Arfiel, se reunieron los secretarios generales de las regionales de Avellaneda, San Martín, San Juan, Santa Fe, Rosario, Tucumán, Salta y Córdoba. Decidieron constituirse en comisión coordinadora y llamar a un paro activo de 38 horas en todo el país que empezaría el 29 a las 10 de la mañana, 14 horas antes que el de las 12 GT. La declaración corrió por todo el país como un reguero de pólvora. Mayo de 1969. En esos días, los programas de televisión más vistos, según la revista Gente, eran Estadio Visión, Estudiantes versus Nacional, Canal 7, miércoles 20 horas, 50 puntos de rating. El hombre que volvió de la muerte, Narciso Ibáñez Menta, Canal 9, jueves 22 horas, 34 puntos. La Galera, Canal 11, martes 21, 24. Viendo a Biondi, Canal 13, jueves 21:30, 24 puntos. El Circo de Marrone, Canal 13, jueves 20:30, 23 puntos. Los libros más vendidos. Las motivaciones del consumidor, Ernest Dichter, Sudamericana. Yo también fui un espermatozoide, Dalmiro Sáenz, Merlín. Para comerte mejor, Eduardo Gudiño, Kieffer, Losada. Lo crudo y lo cocido, Claude Lévi-Strauss, FCE. El capital monopólico, Suissi y Barran, siglo XXI. Los discos más vendidos, Otra vez en la vía, Los náufragos, CBS. Todos juntos ahora, conexión 6RCA, No me dejes caer, Los Beatles, Odeón. Orgullosa Mary, Creedence Clearwater Revival, Rosa Rosa, Sandro, CBS. Y entre las películas más vistas estaban Funny Girl, de William Wyler, con Barbra Streisand, Cul-de-sac, de Roman Polanski, Historias prohibidas de Fellini, Malé y Vadim, Chitty Chitty Bang Bang, con Dick Van Dyke, y Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli, con Olivia Hussey. Vivir en la base naval de Río Santiago era vivir aislado del planeta. En 1969, Julio Urien estaba en segundo año de la escuela naval y andaba todo el día con un gorrito marinero adentro de las instalaciones del instituto, que tenía disciplina de cuartel. El primer año había empezado como 200, pero algunos iban quedando por el camino porque no soportaban el ritmo. Cada sábado a las 2 de la tarde, los cadetes hacían cola para tomar el ferry que los cruzaba de la isla al territorio,
Después subían al tren naval a Constitución. Cuando Julio llegaba a la casa familiar de San Isidro eran casi las 6 de la tarde, y a la tarde siguiente tenía que ponerse de vuelta el uniforme, cargar en el bolso marinero alguna ropa y comida y salir rajando para Constitución. A las 10 de la noche sonaba el pito y el que no llegaba tenía que enfrentar la disciplina. ¿Qué anduviste haciendo, caballo?, le preguntó Aníbal Acosta, uno de su promoción. A Urien lo llamaban caballo porque era grandote y encarador. Nada, cené con mis viejos, a la mañana fui a la misa, después jugamos un partido en el campo del Embarcadero. Mientras en el tren alguno contaba sus éxitos en alguna fiesta, Julio hablaba del partido de rugby que había jugado contra los del colegio militar, donde estaba Facundo, su hermano. Acosta lo escuchaba sin mucho interés, a él le decían Napo, por Napoleón. Napo era chiquito, muy eléctrico y apasionado por la historia. Era muy bueno tirando el florete y participaba de los campeonatos de esgrima interfuerzas. Napo no cuidaba mucho su aspecto, hablaba con la elle y había nacido en Formosa, porque su padre era suboficial de gendarmería y solía estar en guarniciones de frontera. Julio, en cambio, era de San Isidro, caminaba erguido, hablaba con el tono del norte y parecía más prolijo. Pero los dos habían escuchado muchos discursos sobre el espíritu del cuerpo de la Armada, que los hacía llamarse camaradas más allá de las diferencias y además se caían muy bien. ¿Y Chupaleta también jugó? Julio compartía su entusiasmo por el rugby con el cadete Alfredo Astiz, Chupaleta. El padre de Chupaleta solo había llegado hasta teniente de navío. En el enfrentamiento entre azules y colorados, el teniente Astiz había sido un colorado fanático, de los más antiperonistas. Urien, en cambio, era hijo de un abogado nacionalista y peronista, que no quería marcar las diferencias que, inevitablemente, iban apareciendo. Era mejor tirar juntos, varias veces habían jugado contra equipos de clubes y no les había ido mal. Jugar, jugar. Estaban en un mal día. Julio también competía en remo y natación, y aunque no le gustaba mucho el fútbol, salió de defensor de los futboleros. La semana anterior había tenido un choque con el oficial a cargo de las actividades deportivas. Yo le dije al oficial, teniente, ¿por qué los de fútbol no participan más de los campeonatos externos? Y el tipo me dijo, mire, cadete, con el rugby no hay problema, porque los clubes son del mismo ambiente nuestro, pero el fútbol es otra cosa. Está muy mezclado, gente del ambiente de la suboficialidad y también gente que piensa distinto a la Armada. Napos estaba durmiendo con el vaivén del tren y apenas asentía con la cabeza. No le tenés que dar bola a ese oficial, es un gil. Corría el mes de abril. En mayo tenían que elegir una escuadra para participar de las fiestas del 25 de mayo en Rosario. Esos días practicaban los pasos del desfile, los saludos a la bandera, y ya era la tercera vez que un cadete de cuarto le llamaba la atención al Napo, uno por tener el uniforme sucio, otra porque le faltaba un botón y otra porque tenía desabrochado un botín en la formación. Flexiones de brazo, hasta que veía un charco de agua. Acosta se sacó la gorrita marinera y empezó a subir y bajar el pecho contra el piso con energía, pero no transpiraba ni un poco y el ritmo empezó a aflojar. Vamos, bípedo, no se me haga el remolón, siga. Bípedo era la forma despectiva de llamar a los nuevos. Bisoño quedaba mejor. Los oficiales en general eran más medidos para hablar, tenían una jerga naval y detestaban usar las palabras que consideraban mersas. Para referirse a una buena acción les gustaba decir un gesto caballeresco. Para decir voy al baño decían voy a las flores. Cuando Aníbal terminó de hacer sus flexiones de lagartija, se fue al comedor y se sentó al lado de Julio. Che, caballo, ese hijo de puta de cuarto me tiene de punto. Me dijo que la próxima vez que no lo salude va a pedir que me dejen el fin de semana encerrado. En la isla de Río Santiago, fuera del perímetro de la escuela, lo único que había era el liceo naval y una escuelita primaria detrás de unos pajonales, donde estudiaban los hijos de los empleados navales. Ni un boliche para jugar al billar, ni un bar con minas, nada. Llegar a tierra firme era imposible porque el ferry y la lancha estaban bajo vigilancia, y cruzar nadando era peligrosísimo. Se arriesgaban a la expulsión. Además, enfrente solo había astilleros. Cuando se quedaban encerrados, por lo menos tenían películas y podían ver a las hermanas de otros castigados. Aníbal estaba con bronca, pero no perdía el hambre. Ya había repetido 2 platos de arroz con pollo. Bueno, por lo menos la otra vez que me quedé conocí a la sanjuanina, la hermana de Tahuada, pero si me castigan a mí y a él no, no me sirve para nada.
La gran familia naval se alimentaba sobre todo de encuentros eventuales o de castigos. Solo una vez por año, al final del ciclo, había una fiesta con baile y chicas en Río Santiago. La falta de contacto con mujeres era un problema. La cuestión solía solucionarse provisoriamente con fotos de minas en bolas escondidas debajo de la almohada, o con algún almanaque de bolsillo que podían sacar cuando la clase se ponía muy pesada. Tampoco tenían tanto tiempo. La rutina era demasiado exigente. A las 6 sonaba la diana, a las 8 formación, de 8 a 12 clases teóricas, al mediodía comida y un recreo mayor hasta las 2 de la tarde. De 2 a 5 tenían deportes e instrucción, de 5 a 7 estudio. Después otro recreo mayor y a las 8 formaban formación de retreta. La retreta era con clarín y algún informe del día, que podía incluir efemérides o simplemente el relato de la vida heroica de algún marino muerto. ¡Atención! Los de segundo salen mañana a la madrugada. Un oficial leyó la lista de los que iban a Rosario y Julio preparó la gorra, uniforme azul, polainas y guantes blancos. En Rosario los cadetes llegaron a un cuartel y ese mismo día se calzaron la ropa de fajina para seguir con la preparación del desfile. Todavía faltaba una semana, pero ya se imaginaban una fiesta de clarines lustrosos, fanfarria y ollas llenas de chocolate caliente. La mayoría ni sabía que Rosario hervía y que el ambiente estaba recalentado por la muerte del estudiante correntino Cabral. Esa mañana salieron en unos micros verdes y cuando cruzaban el centro vieron cantidad de carros de asalto y policías con cascos. Faltaban 4 días para el desfile y se suponía que hicieron un ensayo en el lugar de los hechos. Al cabo de un rato de marcha, el redoble de tambores empezó a fundirse con otros ruidos menos marciales. Primero fueron puteadas y gritos roncos, después sirenas y tiros. Eran los ruidos de una manifestación. No veían nada, pero los ruidos se oían, claritos, unas pocas cuadras más allá. Siguieron marchando unos minutos hasta que los interrumpió la voz de un oficial. Agrupación, alto, descanso. Todo el mundo a los ómnibus. La vuelta fue tensa. El sueño del desfile, con uniforme de gala y bayoneta lustrosa, con banderitas y escarapelas a ambos lados de la avenida, se empezó a disipar cuando adentro del micro el oficial les dijo qué pasaba. Eran agitadores que venían a perturbar el orden. Por lo bajo, el que estaba al lado de Urien susurró. ¿Qué mierda está pasando acá? Urien le contó que había protestas universitarias y gremiales. ¿Y nosotros qué carajo tenemos que ver con eso? No era momento para entrar en mayores explicaciones. A la tarde, por rumores se enteraron que un grupo de manifestantes había querido protestar contra su desfile y que la policía los reprimió y mató a un pibe de 15 años de apellido Blanco, estudiante secundario y obrero en un taller metalúrgico. Julio puteó en silencio. Le daba mucha vergüenza y no podía decir nada. A la mañana siguiente les dijeron que el desfile se había suspendido y que se volvían al cuartel. De vuelta en Río Santiago se rumoreaba que iban a suspender la participación de los cadetes en los desfiles, pero un mediodía pararon unos ejercicios y llamaron a formación a los de segundo. Uno de los jefes de la escuela, con cara de guerra, empezó a decir que impedir un desfile era un ataque a la esencia misma de la patria. Así que, de acá en adelante, los desfiles contemplarán formaciones con fusiles cargados con munición de guerra y bayoneta calada. Así vamos a estar prevenidos ante cualquier ataque de extraños y en caso de necesidad actuaremos con toda decisión para defender el honor de nuestra institución y de nuestra bandera. Cuando rompieron filas y volvieron a sus ejercicios, Julio tuvo náuseas. Corría como si cada pierna le pesara 100 kilos. Ese sábado, ya en el tren, masticó una idea y decidió que tenía que hablar con su padre. Viejo, me parece que quiero largar la carrera naval. ¿Y qué vas a hacer? Prefiero meterme en el seminario y ser cura. No me siento identificado con la Armada. No te podés mirar cara a cara con la gente. Parece como si fuéramos el enemigo del pueblo argentino y encima está lleno de pro-yanquis. Hasta para la instrucción nos dan uniformes de rezago norteamericano, con las insignias y todo. Julito, es tu decisión. Yo creo que las cosas van a cambiar. Si mantenés tus principios no tenés por qué irte, y por el hecho de que te vayas no creo que vayan a mejorar las cosas. Caía la tarde y Julio agarró, como todos los domingos, su bolso marinero y se tomó el tren para Río Santiago. Mayo de 1969. A fines de 1971, el Centro de Publicaciones Navales editó, como cada año, un libro con la historia de la promoción saliente, la número 100. Allí se contaban sus 4 años de escuela naval en clave de juvenilia.
Estaba, entre muchas otras cosas, el episodio del fallido desfile rosarino. Partimos rumbo a Santa Fe. Todo hubiera sido perfecto de no mediar las flores que en la acogida nos arrojaron. Desgraciadamente, los olvidadizos santafesinos no previeron sacar las flores de las macetas. La fiesta tuvimos que hacerla en casa, pan con pan, porque las chicas se quedaron en sus casas. El cuadro de situación se complicaba hora tras hora. La Universidad Católica de Córdoba declaró su solidaridad con los estudiantes de la Nacional a través de un paro para el jueves 22 y viernes 23. El gobernador Caballero había vuelto de Buenos Aires, donde tras reunirse con Onganía, confirmó el aumento para el personal policial y anunció el aumento del precio del transporte público en la provincia. En Rosario, mientras tanto, se decretó el estado de emergencia. Solo se podía circular en grupos reducidos y el toque de queda empezaba a las 8 de la noche. El general Roberto Fonseca, a cargo del segundo cuerpo de ejército, formó los primeros tribunales militares. Pero la CGT rosarina cumplió un paro general y más de 10.000 manifestantes desconocieron las medidas del general y se encolumnaron hasta el cementerio de la Piedad para homenajear a Luis Blanco. En Tucumán y La Plata hubo manifestaciones y en Salta un grupo de estudiantes invadió el Club 20 de Febrero, una especie de jockey club, y lo quemó. El sábado 24 un grupo de radicales intentaba hacer un congreso en la Cumbre y las autoridades se lo impidieron. Los congresistas frustrados dieron una declaración que decía que frente a la ruptura de la instancia electoral, la UCRP entiende que solo le queda al pueblo la salida revolucionaria, que no espera transformar la vieja estructura, la destruye, que no tranza con las últimas pautas del privilegio, las liquida, que no negocia con la extranjería, que ha ofendido al país lesionando su patrimonio, nacionaliza sus bienes. Mientras en la ciudad de Córdoba la tensión no aflojaba. A la mañana, en la sede de la CGT de los argentinos, un petizo que estaba en la parte administrativa recorría las salas con un anotador. Hay de carne, de jamón y queso, de humita, de pollo. Habían previsto una conferencia de prensa a la llegada de Ongaro, y después de las declaraciones abrieron almuerzo para mostrar la unidad. Lo sentarían en el medio de la mesa, flanqueado por los dos secretarios, el general y el adjunto, Setembrino y Tosco. El petizo de la administración no había terminado su lista de empanadas cuando se cruzó con Tosco. «Che, gringo, te quiere ver Rubén, el de LT10». Tosco salió y se encontró con varios periodistas alborotados. Los de investigaciones detuvieron a Ongaro en la estación, no bien se bajó del tren y se lo llevaron a la jefatura. En esos días los abogados de la CGT de los argentinos no daban abasto. Cárcel de encausados, hospitales, comisarías, ahora les tocaba jefatura. Pero todo lo que pudieron hacer fue juntarse con los dos cronistas y al mediodía ver cómo unos gorilas sacaban a Ongaro y a otros dos que venían con él y los subían a dos torinos con escudo policial y sirenas, escoltados por varios coches de civil. Para evitar que los periodistas los siguieran, tomaron de contramano por la calle Santa Catalina hasta Obispo Trejo. Ahí se perdieron. Orden del gobernador. Fue todo lo que le dijo un jefe policial a uno de los abogados. Media hora después, a Raimundo Ongaro lo metieron a la fuerza en un avión que salía de vuelta para Buenos Aires. Detenido en el Departamento Central de Policía, interrogado, Ongaro contestaba a todas las preguntas con una frase crística. «Hemos encontrado a este hombre soliviantando a nuestro pueblo, prohíbe pagar el tributo al César y subleva a la gente enseñando por toda Judea». Probablemente ninguno de los interrogadores se dio cuenta de que Ongaro estaba cambiando levemente la cita del Evangelio según San Lucas y que obviaba la parte en que los faricios acusaban a Jesús de presentarse como el Mesías de Israel. La noche del sábado 24 en el barrio Clínicas era como la de cualquier otro sábado, salvo que estaba tomado. En el perímetro se habían hecho barricadas, los más entusiastas prendían fogatas, otros se habían limitado a cruzar vigas de hormigón, cajones de madera. Algunas de las leyendas, para esas horas, parecían bastante pretenciosas. Barrio Clínicas, territorio libre de América. Otras, parafraseando al Che, auguraban enfermos, heridos y mutilados. Crear 2, 3, muchos clínicas. No todos los que se acuartelaban en el barrio universitario vivían en pensiones. Ese mediodía Alejandro Ferreira había salido de la casa familiar del Cerro de las Rosas y antes de manejar su renoleta verde hacia el Clínicas hizo una breve visita a la Tota Novillo, su novia,
desde hacía unos meses. Una chica con apellido tradicional y 17 años, que estaba terminando el secundario y le daba momentos de respiro en medio de tanto clima de batalla. La siesta era bastante respetada por todos los contendientes y Ferreira tenía una debilidad especial por compartirla con la tota. A media tarde dejó su renoleta antes de la cañada y tras cruzar los cordones policiales llegó al barrio caminando. Los del MAP ya estaban en plena reunión en una pensión donde vivían varios sanjuaninos. Traful daba un informe de lo que estaba pasando y lo que habían acordado en la coordinadora de agrupaciones estudiantiles. Anoche cortaron la luz. Uno del integralismo le tiró una molo a uno de los transformadores y todo el sector oeste quedó a oscuras. La cana llamó a los de la empresa eléctrica para repararlo, pero los muchachos del sindicato dijeron que hasta que terminara el conflicto no reparaban ni mierda y que el gringo Mena lo interrumpió. Ya está llamado el paro activo y tenemos que prepararnos. Córdoba siempre fue una ciudad fácil para reprimir, porque la militancia se reúne en 3 puntos. Ferreira por las fábricas mecánicas, Villa Rebol por los talleres de luz y fuerza, y el Clínicas. Nosotros estamos separados por el río y hasta ahora la policía controla los 15 puentes. Si nos concentramos en esos 3 puntos, nos tienen fritos. Tenemos que convencer a los changos de que hay que juntar fuerzas y salir organizados de todos los barrios. Ya arreglamos con unos compañeros de un taller para hacer miguelitos y tenemos que juntar nafta para las molotov. Se dividieron las tareas. Algunos tenían que ir a las droguerías, otros a ferreterías a comprar clavos grandes. Otros tenían que juntar botellas vacías de los boliches, bolsos viejos de las casas, comprar goma y cortar cuero para fabricar ondas. Yo tengo un tío que tiene una droguería, así que le puedo sacar un poco de ácido sulfúrico. Las barras de azufre las puede comprar cualquiera, total dice que tiene el cuello duro y que se va a sacar el aire con la barrita, dijo el Pepe. Otro que había tenido dolores de garganta dijo que había unas pastillas de clorato de potasio que eran de venta libre. Después tenían que molerlas, igual que las barras de azufre para hacer los raviolitos, que eran unos sobres de papel higiénico donde se mezclaban los dos. Los sobres se adosaban al cuello de la botella con una gomita, y cuando la botella se rompía, la nafta derramada en contacto con el raviol producía el primer fuego. Mena aclaró que algunos iban a llevar armas. Los que puedan conseguir armas cortas, tenganlas listas. El partido no tiene equipamiento para pertrecharnos, pero si asumimos una actitud de vanguardia vamos a tener que responder al fuego. A Alejandro le tocó ir 7 veces a llenar el tanque en distintas estaciones de servicio. Después se iba hasta una casa, metía una manguerita, hacía sifón chupando y llenaba más y más bidones. Cuando cayó la noche se fue otra vez a buscar a su novia. La tota lo esperaba con uno de esos mini shorts criminales que se empezaban a usar, pero después del primer beso le puso una cara espantosa. Ale, ¿qué has tomado? Estás hediondo. Hasta el amor pudo más que el espanto y Alejandro, previa compra de unas pastillas de eucaliptos, consiguió abrazarse a las caderas de su novia. Alejandro sabía que siendo militante de un partido revolucionario como el PRT tenía que respetar una disciplina que iba desde la formación política hasta los detalles de su vida personal. En medio de los abrazos se acordó de las charlas que daban Mario Santucho o el gringo Mena, donde hablaban sobre el hombre nuevo, sobre cómo encarar las relaciones personales. Algunas cosas mucho no le cuadraban, le parecían una moralina. Los abrazos seguían y él tenía sus argumentos para no pedir tregua. Esto no es una debilidad, es una característica. Una debilidad es ceder ante una presión del enemigo, una característica es esto de ser como uno es. Y la tota le besaba la oreja. Gozaba mucho y le importaba menos que se viniera un enfrentamiento que no sabía bien qué era, aunque por si acaso ya había limpiado con querosén la Versa calibre 22 y había comprado una buena cantidad de municiones. Alejandro Ferreira había nacido en 1948. Era el mayor de 5 varones y 4 mujeres, hijo de una familia que pocas décadas antes había llegado a tener 1.200.000 hectáreas de tierra en la provincia. Su bisabuelo, don Seferino Ferreira, era el rival encarnizado de Carlos Pellegrini en los primeros tiempos del turf argentino. Su otro bisabuelo, Julio Alberto Astrada, había sido muy amigo del general Roca y gobernador de la provincia en 1887. El padre de Alejandro iba a la facultad en coche con chofer y la servidumbre lo llamó, por muchos años, niño. Pero estuvo en la formación de la Federación Universitaria Cordobesa y en algún momento decidió no litigar por su parte de la herencia y ganarse la vida por sí mismo. Cuando se recibió de arquitecto se casó con Delia, una profesora de letras de una familia de laicos liberales. El padre de Delia era un abogado de buen pasar que recibía en su casa a Manuel de Falla
y otros intelectuales republicanos escapados de la España franquista. Alejandro creció en el Cerro de las Rosas, el barrio elegante de la ciudad, pero en los recreos de la primaria jugaba con sus amigos a Batista y Fidel Castro, una versión del Poliladron adaptada a las noticias que llegaban de la Sierra Maestra. La mayoría prefería estar del lado del barbudo. Por esos años Fidel no había mencionado todavía la palabra socialismo. Como Ferreira era petizo, ágil y veloz, no lo agarraban nunca. A los 15 estaba cursando el secundario en un colegio tradicional, el Montserrat, y era bueno para el fútbol y el rugby. Poco después llegó a ser medio scrum de la selección de Córdoba, pero tuvo que dejar por una lesión en el hombro. Una mucama de su abuela que vivía en una villa cercana al Cerro de las Rosas lo llevó a su barrio y le presentó a un grupo de pibes que hacían brutos picados los viernes a la tarde. Ese mundo le gustaba. Ahí lo fueron invitando a las primeras fiestas, a bailar rancheras y pasodobles en el patio de la casa de Doña Lola. Los bailongos eran los viernes. Prendían una radio grande, sintonizaban La Noche, Primera Actriz, en L1, LU2, y le daban hasta las 5 de la mañana, hora en que comían un cacho de carne a la parrilla y tomaban vino y soda. En vez de volver al cerro, Alejandro se quedaba a dormir la mona en la casita de Doña Lola. Un día empezó a ayudar a unos pibes a hacer los deberes y terminó yendo 2 veces por semana a dar apoyo escolar en la pieza de una prostituta vecina de Doña Lola. Su abuela le regalaba gomas y cuadernos para que se los diera a los chicos. Cuando llegó el golpe de Onganía, unos tipos del ejército crearon un organismo vecinal y le dijeron a Alejandro que las clases las tenía que dar ahí. No, yo las clases las doy porque quiero, no porque me ordene nadie. Alejandro trató de esquivar al militar y siguió con sus clases, pero lo presionaron más. Acá, pibe, si querés enseñar, no lo vas a hacer en la casa de una puta. Venís al centro vecinal como corresponde, y si no te enfrentás a las consecuencias. Yo hago lo que quiero, y usted no me va a decir cómo se enseña a leer y escribir. Fue el final de su experiencia docente. En esos días Alejandro tampoco tenía que ir al colegio demasiado a menudo. Como el Montserrat dependía de la universidad, estaba cerrado buena parte del tiempo. Habían prohibido los centros de estudiantes y las agrupaciones universitarias llamaban a huelgas y manifestaciones. Alejandro se plegó a alguna y empezó a escuchar las palabras del dialecto político. A principios de 1967 entró en la Facultad de Medicina. Terminó el primer año y en enero del 68 el jesuita Macuca Llorens lo invitó a un campamento de trabajo en Misiones. Es una experiencia pastoral, para tratar de entender el Evangelio desde los pobres, para crecer en el sufrimiento ajeno, les dijo el cura Macuca, que vivía en una villa miseria en Mendoza. A Alejandro lo atraía el lado social de la propuesta, pero el aspecto religioso le resultaba perfectamente ajeno. A la semana estaban en un caserío de trabajadores de una plantación de té. Cada uno va a vivir en la casa de una familia y van a participar de jornadas de trabajo voluntario. El coordinador era un laico que les contaba historias de anacondas y de mensúes, como las que habían leído en los cuentos de Quiroga. Alejandro quedó instalado en el rancho de Juan, un hombre de edad indescifrable que tenía una mujer, Mara, y 10 chicos. Cada madrugada Juan y 2 o 3 de sus hijos mayores se iban a la parada del camión que los llevaba a la plantación. Mara se quedaba en la casa cuidando a los menores. De entrada, a Alejandro lo impresionaron 3 cosas. El monte estaba cerrado para todo el que no fuera un maestro del machete. La tierra era completamente roja y la gente cobraba con vales. Nunca veían dinero y su vida tampoco valía mucho. No tomen agua de los charcos, puede estar contaminada, les aconsejaba Alejandro, pero sabía que Juan no le hacía mucho caso. Tenía el blanco del ojo cruzado por una red de venitas rojas y los párpados siempre medio caídos. Alejandro suponía que la cosa no pasaba por dar consejos, pero le parecía que tenía que empezar por algún lado. Yo estudio medicina. El agua sucia tiene unos bichitos que se meten en la panza de las criaturas y eso les trae la fiebre y la diarrea. Cuando son chiquitos no pueden resistir y por eso se mueren. Las mujeres escuchaban un poco más. Cuando les dijo que en vez de un mes se iba a quedar todo el verano, le prestaron más atención. Un día de febrero, una de las nenas, que tenía 13 pero parecía de 7, llegó con un zapallito en la mano. Le agregaron una mandioca, las lavaron, lo hirvieron como correspondía a la higiene y de eso salió una sopa de la que comieron todos. Al día siguiente la nena se consumía de fiebre. Juan no decía nada y miraba a Alejandro con ojos muy urgentes. Alejandro intentó con lo poco que tenía, pero la nena se murió. El resto del verano atendió algún parto, formó un botiquín con los remedios que traía el coordinador, convenció a las mujeres de que hirvieran el agua y vio que los chicos seguían usando cacharros oxidados y tomando el agua de las alcantarillas.
A la vuelta se puso a estudiar medicina como un loco. Estaba obsesionado, podía leer hasta 15 horas por día. Se sentía más cerca que nunca del Che Guevara. En su familia contaban historias de Ernesto Guevara de la Serna, ese muchacho que había estado de novio con una ferreira cuando estudiaba medicina. Ahora, a pocos meses de su muerte, se imaginaba que la geografía de la selva boliviana debía ser parecida a la misionera, y no podía entender cómo alguien podría vivir y combatir en esas condiciones. Eso lo descorazonaba y aumentaba al mismo tiempo su admiración por el muerto. Él no se veía capaz de hacer algo así, aunque quizás un día lo consiguiera. Quizás tanto quería ser médico e irse a trabajar por los demás. A veces soñaba con volver a ese rancherío de las plantaciones de té. En 1968 y en segundo año le tocaba cursar fisiología, una materia filtro. En la cátedra había como 4.000 estudiantes y no les caía bien el sistema de múltiple choice, por el cual les preguntaban, por ejemplo, si una mujer madura debe tener 2, 3 o 6 millones de glóbulos rojos. Los estudiantes de fisiología tenían el metabolismo alterado, además por las noticias que les llegaban de sus pares parisinos y mucho más cerca por la agitación que vivían los sindicatos de su provincia. Como Alejandro ya había preparado la materia, ayudó a estudiar a otros. En su casa del cerro se juntaban 15 o 20 y por aplicado empezó su activismo estudiantil. Eran reivindicaciones universitarias. Los estudiantes protestaban contra el cientificismo de una enseñanza que no se adaptaba a las necesidades del país, contra la existencia de las cátedras filtro y el famoso multiple choice, contra el deterioro de los materiales y las condiciones de estudio. En esos meses agitados, los estudiantes tomaron la facultad, el hospital escuela, la maternidad, que también dependía de la facultad, y se las vieron con la policía varias veces. Un día de julio, cuando se acercaban los exámenes, en una de las maratónicas asambleas donde se discutían los temas de la cátedra, apareció un estudiante que ya casi no iba a clase, el gringo Mena. Cuando le llegó el turno habló con voz afónica. La lucha por las condiciones y calidades de la enseñanza es muy importante, pero aún así no es más que un detalle, un escalón de una larga escalera. Nuestra lucha, la lucha de todos, en definitiva, es contra el sistema. Hay que convertir cada universidad, cada fábrica y cada barrio en una fortaleza. Compañeros, sigamos el camino del Che Guevara hacia la construcción del socialismo. Era una aparición furtiva, pero Alejandro se encontró con palabras que estaba esperando. Mena se fue medio corriendo en cuanto terminó su discurso para no tener problemas con la policía. Alejandro se abrió paso entre la gente y lo alcanzó en el momento en que el gringo estaba por subirse a una moto. Mena no le hizo mucho caso a ese muchacho de pelo corto tan prolijo que llevaba una campera de antílope entallada. Alejandro se dio cuenta de que el otro lo veía como un burguesito, como un bacán. Te estuve escuchando. Quiero saber cómo podemos hacer para convertir a cada fábrica en una fortaleza. El gringo lo miró de arriba abajo y casi no abrió la boca para contestarle. A vos no te da el cuero. ¿Cómo que no me da el cuero? Además, ¿vos quién sos? Soy de la comisión de segundo año, me acaban de elegir. Yo simplemente quiero participar. Mena no le dijo nada y se fue. A los pocos días lo fue a buscar y le planteó que había que formar el Movimiento de Acción Programática 7 de septiembre en la facultad. Así fue como Ferreira, Traful, Polti y varios más que no estaban de acuerdo con el múltiple choice se interiorizaron de cómo había que hacer para tomar el poder y plantearse la construcción del socialismo. Les voy a dejar el librito rojo y cuando lo lean lo charlamos. El gringo les entregó un par de ejemplares de una edición de bolsillo que se titulaba El único camino hacia el poder obrero y el socialismo, firmado por Candela, Domecq y Ramírez. Eran las conclusiones del cuarto congreso de una de las fracciones del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la que se llamaba El Combatiente, el nombre de su periódico. No hacía mucho que el partido se había partido en dos. El otro sector se llamaba La Verdad. El PRT no solo tenía origen trotskista, sino que todavía estaba en la Cuarta Internacional. ¿Qué le vas a hacer? Donde hay 3 trotskistas, hay 5 posturas diferentes. Los 3 que firmaban el librito ya empezaban a perfilar sus diferencias. Domecq se volcaba por un trabajo de corte más sindical, Candela apostaba a una insurrección masiva y Ramírez, cuya ala se autotitulaba leninista, se inclinaba por iniciar pronto la guerrilla. Al hablar de la estrategia continental, el documento retomaba la Declaración de La Habana de 1967. La lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la revolución en América Latina. Todas las demás formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo de la línea fundamental, que es la lucha armada.
Para la mayoría de los países del continente, el problema de organizar, iniciar, desarrollar y culminar la lucha armada constituye hoy la tarea inmediata y fundamental del movimiento revolucionario. En aquellos países en que esta tarea no está planeada de modo inmediato, de todas formas, han de considerarla como una perspectiva inevitable en el desarrollo de la lucha revolucionaria en su país. La guerrilla, como embrión de los ejércitos de liberación, constituye el método más eficaz para iniciar y desarrollar la lucha revolucionaria en la mayoría de nuestros países. En la reunión con Mena, Alejandro se enteró de que Carlos Ramírez era un tal Mario Santucho, un contador santiagueño que trabajaba en Tucumán con los cañeros. Carlos es el secretario militar del partido y están haciendo un relevamiento en el monte tucumano. Además, ya hemos iniciado el entrenamiento militar para formar los primeros contingentes de guerrilla urbana. Estamos construyendo un partido de vanguardia, un partido proletario. Como decía Lenin, un partido de combate, un partido de cuadros. Mena les explicó también cuáles eran los requisitos para ser miembro del PRT. Hay una etapa de preparación, que es la de los aspirantes. Se integran a una célula y tienen todas las obligaciones, pero no tienen voto. Después de una evaluación se llega a ser miembro pleno. Son los que tienen la categoría de militantes. A su vez, de los miembros del partido dependen los simpatizantes, los lectores del periódico, los colaboradores. En el caso del Frente Estudiantil, la periferia estaba organizada en el MAP 7. Pero como las cosas en la universidad iban tomando un cariz más combativo, el gringo les planteó hacer algunas acciones de propaganda armada. Vamos a ver si tienen agallas. Mena le había tomado simpatía a Ferreira, pero al mismo tiempo lo sobraba un poco por su aspecto. Le había dicho que tenía mucha pinta de pequebú. ¿De qué? De pequeño burgués, culiado. ¿Nunca lo habías oído? Para fines de octubre, Alejandro empezó a usar una campera de lona, a repartir el combatiente en la puerta de ciertas fábricas y a poner unas cajas que al explotar lanzaban volantes firmados Comando Che Guevara. Cuando llegó mayo de 1969, Ferreira ya se había familiarizado con la lectura de Lenin, del Che y hasta de Trotsky. Sabía armar y desarmar una pistola 45 y cuando salían a practicar tiro, muchos se impresionaban con su puntería. A esa altura ya era un miembro pleno del PRT, conocía de técnicas conspirativas y una de las reglas dentro de la organización era ocultar la identidad. Entonces empezó a llamarse Lucas.